aventura continúa, esta vez en Atenas. Grecia es puro sabor mediterráneo, con influencias de Oriente Medio y de los Balcanes. La comida callejera siempre es un buen lugar para comenzar a saborear una ciudad. Estoy en el barrio de Monasterakis. Aquí, la comida callejera convive con ruinas griegas, árabes y bizantinas. He quedado con Temis. Él va a ser quien me guíe por estas calles y además sea un poco mi traductor, porque yo el griego lo tengo un poquito abandonado. Temis, ¿cómo estás? Bienvenido, Peña. Muchas gracias. Temis, abreviatura de... De Temístocles. Nada más y nada menos. A mí me vas a permitir que te llame Temis, ¿verdad? Más fácil de recordar. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar algo por aquí, no? Muy bien. ¿Qué es esto? Ese es el kuluri. Está hecha de la misma masa que el pan. Está cubierta con sésamo. Y es el desayuno de muchos griegos. La gente en Grecia se va de casa con prisa, desayuna mal, pero es también tradición que el desayuno griego sea pobre. Pobre. La comida del mediodía es fuerte y la cena es más fuerte de lo que debería ser. O sea, totalmente al contrario de lo que nos recomiendan los médicos. Eso. Es el desayuno más barato, 50 céntimos. Pues entonces me vas a dejar invitarte a esto, ¿no? Es Pues fácil. si me has dicho que es barato, yo te invito a esta rosca. Calimera, ponga dos. Kulurek. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Vamos. Ese señor está vendiendo una bebida caliente que se llama salepi. Se crea a partir de una harina. Esa harina procede de un tubérculo de una orquídea. Yo quiero probarlo. Vamos a tomar. Es una bebida de invierno. Tiene muchas calorías. Dos. Lo que pone aquí sobre la bebida es canela Canela. y ginger. Jengibre. Esto está calentito, calentito. Tiene dos recipientes. El interior tiene este producto, el salepi, y por fuera tiene agua. Para mantenerlo caliente. Y se calienta con carbón, lo tiene aquí abajo. Faristo. Temis, me ha dejado alucinado esto. El aroma que tiene, ¿eh? Es increíble. Y tenemos aquí a la biblioteca de Adriano, ni más ni menos. En Atenas es muy importante. Es el emperador romano que más amó esta ciudad. Bueno, ¿cómo está esto? Tarda en enfriarse, hay que ir dándole vueltas un poquito, pero tiene dos productos Está muy rico. que, como decimos en mi tierra, te ponen como una moto, que es la canela y el jengibre. Buenos días. Me has traído a un sitio donde saben algo de español. Aquí en el barrio de Monasterakis se defienden bien en muchas lenguas. Se llama gyros. Normalmente es carne de cerdo, también la hay de pollo, que nos ponen unos pinchos grandes y van girando, por eso se llama gyros. Pues yo quiero probar uno. Yo también. Παρακαλώ. Δύο gyros πυρηνούς με tzatziki, cremita y tomata. He pedido dos panes de pita con gyros, o sea, con la carne asada, con esa salsa blanca que es de yogur, ajo y pepino, se llama tzatziki, Salsiki, esta tan más el tomate y la cebolla. Le dije que no ponga patatas fritas. Faristo, Faristo, gracias en griego. La carne está jugosa, jugosa, jugosa. Y el pepino y el yogur lo rebaja un poquito porque el cerdo tiene potencia de sabor. Muy bueno. Aquí está el dueño. Καλώς ορίσατε στο Μπαϊρακτάρι. Bienvenido. Καλώς ορίσατε. Είστε σε Señor ένα Spiros. εστιατόριο 140 ετών. Estamos en un restaurante de 140 años. Ήρθατε από τη μεγάλη χώρα, από την Ισπανία, την οποία επισκέφθηκα κι εγώ και έμεινα κατάπληκτος. Μπράβο στην Ισπανία μας. He visitado Και España. μπράβο στη Βασίλισσα που έχετε. Me ha gustado Είναι η mucho. καλύτερη, την Bravo αγαπάμε. España y bravo por la reina de España. La queremos mucho. Όποιος Ισπανός δει αυτή την εκπομπή, ένα μπουκάλι κρασί είναι κερασμένο από το Σπύρο για τη γιορτή μου. El español que llegue aquí y mencione este programa gana una botella de vino. Pues ya sabéis. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Y ahora estamos entrando en Plaka, que es el barrio viejo de Atenas. Hace 180 años
no había Atenas fuera de placa, era solo la Acrópolis y 4.000 habitantes. ¿Solo 4.000 habitantes? Y esa es la famosa licorería Bretos, la más antigua, la más famosa de Atenas. Vamos a pedir un uso. Bueno, aquí entonces un uso. Uso. No ouzo, que yo leería. ¿Con qué lo bebo? ¿Con hielo, con agua, solo? Ο παραδοσιακός τρόπος είναι με πάγο. Μερικοί άνθρωποι... Lo tradicional es beberlo con hielo. Con hielo. Dos uso con hielo. Tú ves cómo de transparente se pone blanco. Se pone blanco. Cuando empieza a derretirse el hielo. Faristo. Παρακαλώ. Bueno, Temis, muchas gracias por este paseo. Te lo quiero agradecer de una forma muy especial y es que voy a cocinar una receta un poco griega con mi toque. Así que me gustaría que vinieras. Será un placer. Pues brindamos por Grecia. Está cañero. Sabe a anís. En la antigüedad, los griegos iban al ágora a vender, comprar, discutir y filosofar. En la actualidad vienen aquí, al Kentriki Agorá, el mercado central de Grecia, donde puedes encontrar auténticos productos griegos. Me voy de compras. Calimera. Barcelona y Real Madrid. Valladolid. Ni Real Madrid. Fijaros cómo ponen el pescado. Lo ponen así en curvo, como que estuvieran saltando, para dar presencia de frescura. Parece que están vivos. Y es que el pescado, siendo un país mediterráneo, es muy importante en Grecia. Y hay una gran variedad. Casi todas las que tenemos en España las podemos encontrar aquí. Caballa, chipirones, sardinas, gambas. Fijaros qué tamaño. Calimera, ¿me podría poner unos 6 de estos cangrejos? ¿Masculino o femenino? Femeninos. Siempre me han dicho que son mejores. Ok. ¿Cómo sabes que son masculinos o femeninos? Femenina. ¿Femenina? Masculina. Ah, mira. Nos dice que el color es lo que nos indica que es femenina. Femenina rosa. Tiene un poquito más de rosa en las pinzas. Y este color tan blanquecino que es masculino. El femenino tiene huevas, es mejor. Es más sabroso. Más dulce, como las mujeres. En conclusión, el femenino es mucho mejor porque tiene huevas y tiene más sabor, pues eso, a mar, a pescado. 4,50. Hasta la vista. Hasta la vista, Efaristo. Chao, amigo. Chao. Puntillitas, esto en España con un poquito de harina de garbanzo, bien frititas, un poquito de limón. Las horas de más ajetreo de este mercado suelen ser a primera hora, que viene la gente más mayor, que es la experta en comprar pescado, pero también suele ser la hora en la que los precios son un poquito más altos. Luego al mediodía viene más gente al mercado cuando sale de trabajar y ahí ya los precios han bajado. ¿Por qué? Porque también el producto es un poquito menos fresco. Cosas divertidas que nos podemos encontrar con el mercado. La gente fumando en los puestos. Que tiene una particularidad, por ejemplo, este que vemos aquí, que está hecho con puerro. Ya sabéis que en España le echamos pimentón, ajo, aquí lo hacen con puerro. Calimera. Calimera. Bueno, me han dicho que tú tienes muy buen queso aquí. Tengo los mejores quesos. Solo los mejores. Yo estoy buscando el mejor queso de Grecia. Feta de Monemvasia. Aponomomaskia. Monemvasia. Zona del
Es un pequeño producto sin añadidos. Solo leche de buena calidad. ¿Quieres probar? Sí, por favor. Bueno, la textura es bastante tersa. ¡Guau! Es espectacular. Tiene un toque de ácido bastante elevado. Es muy fresquito. ¿Dónde utilizáis este queso? Lo utilizamos de múltiples formas. Lo comemos crudo. También se puede cocinar. Se puede hornear. En papel de aluminio con aceite de oliva, pimientos y orégano. Envolverlo 10 minutos al horno y está súper bueno. Pues me voy a llevar un poquito. La verdad que si vais al mercado, lo mejor es confiar en la gente que te atiende. Sobre todo cuando no tienes ni idea de qué producto estás comprando. Perfecto. Has sido muy amable conmigo. ¿Cómo te llamas? Areti. Javier Peña. Aquí los nombres en Grecia siempre tienen un significado. ¿Qué significa arete? Significa bondad y todo eso. ¿Y el tuyo qué significa? Mi nombre Peña es una gran roca. Encantada. 2 besos en España. Las carnes más típicas que se suelen comer en Grecia suelen ser carnes pequeñas, como el cordero, el pollo, el cerdo, porque las grandes reses pues no abundan mucho, ¿no?, en el país. Me quiero España. Calimera, aquí veo que vende cordero. Muy bueno y sabroso. ¿Qué es la carne que más se come aquí en Grecia? Creo que sí. ¿También se comen los interiores? Todo. Nos lo comemos todo. Hígados, intestinos, la pierna en Semana Santa, la cara, la cabeza también, si es pequeño. Me voy a llevar algo, porque yo el cordero o el lechazo en mi tierra es muy habitual, así que yo creo que lo voy a saber cocinar. Me voy a llevar un cuello. Muy rico, al horno o a la cazuela, con lechuga. Guisadito. Perfecto. ¿Está listo? Legumbres. También toman bastante legumbre. Y por supuesto, las omnipresentes aceitunas, que las toman de 1000 maneras. La gran aceituna de Kalamata, que la tenemos aquí arriba. Kalamata, o de la denominación de origen, Calamón, que se cultiva en la zona del Peloponeso. Y la otra gran aceituna de Grecia es la de Ánfisa, que es de la zona de Delfos. La forma de macerarlas depende de cada uno. Estas, por ejemplo, tienen un poquito de limón. Las echan orégano, ajo, laurel, un poco lo que le guste al que las está haciendo. Pondría 200 de Ánfisa. Y Kalamata, de la negra. €4. Pues nada, 4 euritos y me llevo una buena tira de aceitunas. Esto te sube la tensión. Esto es buenísimo. Ahí tiene. Efaristo. Medio kilo. ¿Cuánto es? Son 35 céntimos. ¿Solo? 35 céntimos, medio kilo de mandarinas. Déjalo así, es ok. Muchas gracias. Por la mañana se ha dado estupendamente. Me voy con muchísimas cosas y la verdad que este mercado merece la pena. Si venís a Atenas, Mercado Central. Bueno, pues fijaros qué sitio he encontrado para tomarme un pescadito y una buena ensalada griega. Suele ser verduras de temporada. En este caso me han puesto pimientos, pepino, pan frito, como este. Bien crujiente. El omnipresente queso feta y el tomate, que aquí está de lujo. Y fijaros qué anchoas me han puesto, que son muy parecidas a las que nos comemos en España. Están de muerte. Pero aquí lo ponen con aceite de oliva
del año. Lo han prensado este mismo año. Y abajo nos ponen algo más. Esto es hummus. Y esto, como decimos en la cocina, combinación ganadora. Y con la vida nocturna que tiene Atenas no me podía ir sin saborearla. Si venís a Atenas, tenéis que pasar por Plaka. Aquí hay unas terracitas encantadoras, donde además tienes pues, bueno, los productos más típicos, como puede ser el tzatziki, que no es más que yogur, ajo y pepino. Al pepino le quitan la piel, nada más. Y sirve un poquito como de acompañamiento y como ensalada. Esto que tengo aquí son los dolmades. Es una hoja de parra rellena de arroz y en algunos casos con carne. Y a mí se me ocurre, viniendo de un sitio de vino, que esto lo podían terminar, bueno, pues con unos poquitos de sarmiento y, ¿por qué no, con una salsita de vino, no? Y para rematar, la omnipresente moussaka. Berenjena, patata, carne picada. Una capa de bechamel, queso, gratinamos y platazo. Me voy a poner como el Kiko. Mi gran banquete griego. Venir a Atenas y no visitar el Acrópolis es como tomarte una ensalada griega sin queso feta. Hoy, como buen turista, he madrugado y voy a ver si me empapo de toda su historia. Acrópolis significa literalmente ciudad alta. Edificado durante el siglo VI a.C., el teatro de Dionisio fue el mayor teatro de los antiguos griegos. Esto de la audioguía es un poquito telar, así que creo que voy a quedar con un guía de verdad que me enseñe todo esto. María, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Por fin, a conocer el famoso chef. Estamos en la Acrópolis. ¿Y estas columnas tan grandes? Estas columnas tan grandes son jónicas. Bueno, esto resbala un poco porque todo esto es mármol. Sí, y muy gastado, como puedes ver, de tanto subir y bajar. Bueno, son 3000 años de antigüedad. 2500. 2500. Para ser más exactos. Bueno, y desde aquí podemos ver unas magníficas vistas de la ciudad, ¿eh? Ves toda Atenas. Pasando las montañas hay otro tanto. Es enorme la ciudad. Primero, el tamaño que tiene la ciudad actual y el tamaño que tenía la ciudad antigua, que es la parte verde. Esta de aquí, ¿no? Los monumentos son de este periodo que conoce todo el mundo, como el periodo de Pericles, el siglo de oro. Bueno, y de aquí llegamos ya al Partenón. Claro, lo que está esperando todo el mundo. El Partenón es un templo, vivienda de la diosa Atenea, no lugar de culto. Más de 500 figuras decoraban el templo por fuera y las figuras estaban pintadas. O sea, que no era blanco. Coloradas. No, tenía colores. Lo construyen en muy poco tiempo, pues 9 años solamente, sin tener los medios técnicos que tenemos hoy en día. La gente cuando ve el Partenón a este estado no puede justificar por qué está tan deteriorado. Todos los pueblos que pasan por Grecia, ocupan el país, van tocando, añadiendo, sacando partes. No venían a hacerse una foto. No, ahora, ¿no? De fotos nada, de fotos nada. Y ahora vamos a ver lo más importante del Partenón, una particularidad arquitectónica. No tiene líneas rectas. Copian en realidad la naturaleza, porque en la naturaleza tampoco hay rectas. Sabían pues que nuestra vista es defectuosa. Quieren corregir las ilusiones ópticas que provoca una obra tan grande. El Partenón es el templo más grande de la época. Y ahora, Peña, para terminar, la vista desde arriba de toda la ciudad. El barrio de Plaka, la colina del Likavitos. Y con eso te vas a quedar. Gracias, María. Hasta la próxima.
Ya sabéis que soy un gran apasionado de la cocina tradicional y de los sabores de antaño. Pero si hay algo que me gusta es que jóvenes chefs cojan esos sabores tradicionales y los trasladen a la cocina más actual. Me he venido hasta CTC, un restaurante que está de moda en Atenas y que está capitaneado por Alexandros, un joven cocinero que asegura que en su casa lo clásico se encuentra con lo moderno y la cocina griega viaja. Me suena muy bien. Vamos a ver qué tal. Hola, Alex. Peña. ¿Qué tal? Bienvenido. Are you ready? ¿Preparado? Yeah, I'm ready. Sí, ¿y tú? No, nunca. Pasa, pasa. ¿Y tu delantal? Pues no tengo. Toma el mío. Me voy a poner delantal. What do you think? Eso es que me va a hacer mancharme las manos. Creías que venías a mirar, ¿eh? What I'm trying to do here. Cojo productos griegos y aplico técnicas que he aprendido viajando, creando algo diferente. Different. Because I don't want. Porque la cocina griega es más que moussaka, ensalada griega o souvlaki. So, here's the. Aquí está el puré. Y ya he preparado una mantequilla aromatizada con romero. Flavored with rosemary. Esto huele a romero y a mantequilla de la buena. Es mantequilla de cabra, no de vaca. Aquí utilizan muchísimo el lácteo de cabra y oveja. Then we add. Luego añadimos cerveza negra. Lo reducimos todo junto y con un poco de mantequilla se convierte en una clásica beurre blanc francesa. El topinambur es un tubérculo que se utiliza bastante ahora en la cocina moderna. Tiene una textura muy particular y además absorbe muy bien los sabores. Siguiente paso. We take the lamb. Cogemos el cordero de aquí, deshuesamos el cuello, lo cubrimos con salsa de tomate y sal, lo dejamos cocinando toda la noche, 12 horas en la bolsa. Me encanta que haya cogido esa parte del cordero porque es una de las partes que a mí más me gustan. Es donde sabe realmente a cordero y donde tenéis las mollejas. ¿Eso qué significa? Que va a tener un sabor así a lácteo. Que además, como lo han metido con mantequilla, va a ir todo muy en consonancia. Este tío sabe. Mirad qué color más chulo está adquiriendo con esa reacción que se llama Maillard. ¿Qué es eso de la reacción de Maillard? Pues nada, simplemente caramelizar. Todas las carnes tienen azúcar. Nosotros tenemos azúcar. Si yo me pongo aquí, probablemente salga un poquito doradito. Exactamente. Now, demi-glace. La demi-glace es una salsa de carne, para que nos entendamos. It's like in- Es como gelatina. So for the Ahora el breakfast pan. Tiene dos harinas, una de ellas tiene algo de levadura. now, and the black thing Lo negro que ves dentro es timo. 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 Un poquito de eneldo. Lima rallada. Me gusta este contraste de sabores. Me gusta la tierra y los ácidos. Esto, una crema de graviera. Esto es una crema de queso Yes. muy buena. I always want to Siempre give, busco el sabor intenso. Intense flavors to the clients. So, Si lo comparamos con la carne. El cordero es muy pesado. Tenemos mucha acidez con la lima y esto. Y busco que tenga mucho sabor. Give a boost to the plate. Esto que comentas es muy interesante. La cocina moderna, vamos a esto, ¿no? A hacer pequeñas raciones con mucho sabor. Porque si no, no podríamos con un plato entero, 250 gramos de esto, dices, no puedo. Puré de topinambur, crema de queso, la demi-glace, ese jugo concentrado. Buah, además tiene un color. Topinambur, Salsa. capuchina, que tiene un toque picante, hoja de mostaza. Y ahora lo difícil, probarlo. No, Si no quieres, no lo pruebes. Esto es lo más fácil de todo. Un poquito. Voy a coger un poquito de todos los ingredientes para saber a lo que sabe todo, ¿no? Bueno, fijaros qué textura. ¡Wow! Buena excusa para dar un gran mordisco. Congratulations, porque es un plato que tiene muchísima jugosidad y un montón de matices diferentes que le hacen que se te meta por la nariz. Y es fácil. Es simple, pero tiene sabor y se te tiene que ocurrir. Mi enhorabuena, amigo. Gracias. Bueno, pues ya en el hotel, cansadito, después de haberme pegado una muy buena pateada por Atenas, y es que es una ciudad increíble. Os voy a comentar una cosa. Las mujeres de Grecia, yo no me he dado cuenta, pero es que son muy guapas. Será por la mezcla de culturas que ha habido por aquí. Sea por lo que sea,
Me reitero, las mujeres griegas son muy guapas. Salgo de casa con la camisa puesta al revés. Siempre me pasa. Si esa noche... La tecnología ha cambiado nuestra forma de viajar. Podemos hacer una reserva a través del móvil, cualquier crítica a un restaurante e incluso aprender a cocinar. Hoy he quedado con Angelina a través de una app y ella va a ser la que me enseñe los platos más tradicionales en su casa. Bienvenido, Angelina. Chef Peña. ¿Qué tal? Encantado. Te he conocido a través de una aplicación. He visto las opiniones que cocinas como Los Ángeles y digo, bueno, tiene que ser Angelina a la que visite. Gracias. Pase a mi cocina. Bueno, pues cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a abrir este cava griega y lo disfrutamos cocinando juntos. Stiniyasu. Stiniyasu. Una cocina griega típica. La primera cosa que te van a ofrecer son los mezes. Son platitos con poquita comida. Sería un poco el picoteo con la copita de vino. Esto se llama dakos, que viene de la isla de Creta. Esto se llama revizada y viene de la isla de Sifnos. Y esto es la taramosalata. Vamos a preparar una comida típica de esta temporada. Filo casero. 350 gramos de harina. Una pizca de sal. Sí, a mí me gusta poner un poquito de cumin. Ah, comino. Nosotros ponemos en el filo todo. Salchichas, verduras, queso. Podrías decir que es como las empanadas. Sí, pero más finas y es muy crujiente. A mí me gusta mucho. Tenemos un poquito de uso. Estas cosas lo van a hacer un poquito más crispy. Aceite de oliva, que no falte. Un poquito de vinagre. Usted lo puede... ¿Mover con un poquito con los dedos? Sí, por favor. Vamos a trabajar. Exacto, exacto. Pegajosa, ¿eh? Ahí. Lo dejamos 5 minutos en el refri. Vamos con el relleno. Cuéntame. La verdura más aburrida del mundo, la espinaca. Entonces hay que quitar todo el agua, ¿no? Porque si tiene agua, va a hacer el filo no crispy. Esto es puerro blanqueado, que es cocido levemente y también lo necesitamos bien seco. Sí. Bueno, estás metiendo el queso feta. Vamos a poner una mezcla de aromáticos también. Este es eneldo. Eneldo, ok. Uf. Me encanta cómo los chefs cortan todo. Tan fino. Esto queda muy bonito. 3 huevos. huevos. Un poquito de aceite de oliva, fíjese. Bueno, le vamos a añadir un poquito de apio también, ¿no? Sí, por favor. Le va a dar mucho más... Frescura. Frescura. Y además un toque anisado, porque huele a uzo, huele a anís. Parece más interesante ahora la espinaca, ¿verdad? Sí, ahora no, ha cambiado totalmente. Y vamos a poner un poquito de pimienta y no sal, porque la feta es bien salada. Bien salada, solo pimienta. Y ahora lo ponemos con el filo. Entonces, ahora va a tomar toda esta harina. Cómo me gusta ver las masas. A mí también. ¿Quiere probarlo un poquito? Por favor. Adelante. Lo puedes girar ahora. Perfecto, bravo, chef. ¿Ves? Es elástica. Y lo ponemos adentro. Vamos a poner la mezcla ahora. Tiene una pinta... Tenemos que poner un poquito de aceite de oliva. Un poquito más de aceite de oliva. Que no falte. Y lo cortamos un poquito. O sea, se corta para que entre bien el calor dentro y se pueda cocinar todo. ¿Te vas a poner algo más por encima? Sésamo. Bueno, el sésamo, que es otro de esos ingredientes que no faltan nunca aquí en Grecia. Lo ponemos en el horno, por favor. Perfecto. ¡Hala! Uy. 45 minutos. Vamos recogiendo un poquito, que la hemos liado parda en la cocina. ¿Tienes hambre? Tengo mucha hambre. Empezamos con la taramosalata. Sabores fuertes, un poquito ácidos, un toque de grasa, pequeños toques de cada cosa que hacen de esto un aperitivo excelente. ¡Ay, los garbanzos! Los garbanzos. En mi tierra es muy habitual comer garbanzos.
Como en Italia dicen la cucina povera, chef. ¿Cucina pobre? Sí, una comida típica de las islas griegas que eran tan pobres. No tuvieron muchas cosas. Tuvieron, por ejemplo, en su tierra los garbanzos y cebollas. Y esta comida tiene nada más. Pero la cebolla tiene mucho rato de cocción al final, ¿no? Sí. Parece que está caramelizada, pero está como dulce. Porque se cocina como 3 horas en este típico vaso que se llama en Grecia gastra. Pica un poco, ¿eh? Pica un poquito, pero es un picante alegre. ¡Wow! Bueno. ¿Sí? Ok. Esto tiene una pinta... ¿Puedo? Por favor. ¡Wow! Es que el queso feta tiene un aroma siempre. ¿Podríamos decir que es el rey de la cocina griega? De los quesos, sí, claro. Excelente. Es el ingrediente más internacional. Yo quiero que me cuentes por qué hablas tan bien español. Vivimos en México por 4 años y lo aprendí ahí. Claro, porque me hablabas de ingredientes que muchas veces es difícil de saber el nombre y los decías como cualquier española. Me ha gustado mucho. Sí. Salud. La gente en Grecia es muy hospitalaria. Enseguida, en cuanto ve que eres español, además, es muy cercana. Le queremos mucho a los españoles. Angelina, agradecerte que me abráis la puerta de vuestra casa y ahora me toca a mí. Me encantaría que vinierais a probar, bueno, pues mi experiencia aquí en Grecia trasladada a un plato. Con muchísimo gusto. Brindemos por Grecia. Salud. Y por la gastronomía griega. Gracias. Gracias. Hay muchos platos que la gente rechaza porque o no conoce los ingredientes o visualmente no son lo que esperaban. He venido a probar uno de esos platos, lo llaman pachá. Y que me dicen que es un resucita personas después de que ha salido de fiesta la noche anterior. Hello. Hello, hola. ¿Qué tal? Muy bien, buen español, ¿eh? Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Pachas. Estómago de vaca. ¿Vale? Sopa tradicional griega. Te diré cómo se come, o no te va a gustar. Coge primero pan, limón, ¿sí? Picante, muy picante. ¿Qué me recomiendas? Tradicionalmente se come así, ¿vale? Y añade un poco de guindilla, sal y pimienta negra. Porque te lo tienes que comer muy caliente. Cuando sales y bebes mucho, asienta el estómago. Es una medicina. Que lo disfrutes. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a atender a la recomendación de la dueña, que es esta señora que se llama Rania y que es toda una institución aquí en Grecia. Por lo visto la conoce todo el mundo. Un poquito de picante, un poquito de limón y me voy a poner aquí un mendrugo de pan que creo que me va a hacer falta porque me ha puesto un plato. ¿Cómo se nota que es comida casera? Yo a esto a mi madre la estaría echando la bronca de no me eches más. Huele a callos, pero sin pimentón, sin jamón, sin todo lo que le echamos nosotros. Yo creo que esto no tiene que estar muy diferente. El limón y el vinagre yo creo que lo echan pues para rebajar ese sabor a bravío que tiene el estómago de vaca. Los callos. Bueno. Y el rollo picante le va muy bien, como a los callos a la madrileña. Es cañero, ¿eh? A tope, full power. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo puedes venir de fiesta y tomarte una sopa de estas. A la mañana siguiente no te despierta ni un autobús. Bueno, ¿qué tal? Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta mucho. Te lo voy a explicar en griego. Sé que hablas bien griego. Vamos allá. Espero que te haya gustado el patsas. Es el plato más tradicional de nuestro restaurante, tanto para griegos como extranjeros. Es más que un plato, es una institución, es una tradición. Es Grecia. Me encanta. En España comemos algo muy parecido, que también es muy tradicional, y es como que estuviera ahora mismo
en mi casa. Gracias. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Gracias. Uno de los productos más de moda en la cocina internacional es la botarga, o lo que es lo mismo, unas huevas secas y saladas. Y aquí, en Tricalinos, me van a enseñar cómo se hace. Vamos a aprender un poco. Calimera. Calimera, calimera. ¿Qué tenemos aquí? Las huevas del mujo lembra. De aquí sacamos la botarga. ¿Y esto de dónde proviene? Es del mujo lembra, que no se captura, no sobrevive en piscifactorías. Es un pescado silvestre al que le gusta la libertad. Si lo capturas, no produce huevas. ¿Y qué están haciendo ahora? Mira, una vez extraídas las huevas, tratamos de compactarlas, sin dejar huecos. Y conseguida esta forma, usamos una técnica especial introduciéndolas en una máquina con aire que hace que pierdan la mitad de la humedad. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aquí? Pueden estar hasta una semana. Fijaros cómo ha cambiado de color, ¿eh? Bueno, esto es otra cosa. Estoy viendo que tiene otro color y que tiene algo con lo que lo habéis recubierto. Se baña en una cera. La cera actúa como un conservante. La cera evita la oxidación. Es como envasar al vacío. La técnica de la cera la inventaron los fenicios. Es cera de abeja. No se vaya a pensar la gente que es de las velas. Pesa, ¿eh? No es mal que soy un chicarrón del norte. Yo primero miro. Primero hay que ver al maestro. Una. ¡Ah! Fijaros cómo cambia de color. Esto me recuerda mucho a los baños de manteca de cacao que hacemos en la cocina. Te toca. ¿Hacemos toda la bandeja? Tío. De dos en dos. Y directamente lo meten en estas cajitas tan monas que tenemos. Bueno, pues vamos a probarla. Está utilizando un cuchillo de cerámica porque me ha comentado antes que con un cuchillo de metal aceleramos la oxidación de la botarga. Bueno, tiene un montón de aromas. Arómata. Aromas. Muchísimo. Me desconcierta un montón. Va liberando poco a poco todos los aromas del mar. Le pegamos un corte para quitarle. Y ahora se limpia. Sale así de fácil. Y esto ya sería la botarga. Te lo metes en la boca y lo paladeas. Tiene toques amargos que me llegan a recordar un poco a la piel de la naranja. Que te inunde el sabor. Que se te abran bien las papilas gustativas. La segunda vez es totalmente diferente a la primera. La tercera vez empiezas a desearlo. Él ha dicho que yo tengo sensibilidad al amargo y que él tiene sensibilidad al salado. No todos tenemos la misma sensibilidad. Tenía razón. Cambia totalmente. Ahora noto mucho más los salados. Y también tenía razón, que lo estoy deseando. Déjalo que te inunde. Wow. Soy un privilegiado. Está buenísimo. Όταν σιγά πρωτόδει, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Ha llegado el momento que más me motiva de todo el viaje, que es cocinar. Y lo voy a hacer en Botrinis, uno de los restaurantes más top de Atenas, que tiene una estrella Michelin. Nikos. Buenas tardes. Bienvenido a nuestra cocina. Muchas gracias por prestarme esta pedazo de cocina. Un placer tenerte aquí. Espero que además la receta que haga luego te guste porque te vas a sentar a cenar. Sí, espero que me guste. Thank you. Gracias. Vamos a hacer una receta súper griega, que es la fasolada, que son estos judiones, y lo vamos a hacer con la carne nacional, el cordero. Lo primero que voy a hacer va a ser deshuesar el cordero. Es muy fácil, simplemente hay que ir siguiendo el hueso y meter el cuchillo lo más cerca posible. La patita.
Gracias por venir. Hay que salar ahora la pieza. Y un poquito de pimienta blanca. Listo para envasar y meter al horno. Mola cuando envasamos algo al vacío, ¿eh? 2 horitas. Hola, Alexandros, ¿qué tal? Hoy va a cocinar Peña. Sí, lo he visto, es muy bajo. Sí, lo es, y es muy risueño. Nos parecemos mucho a los españoles. Pues vamos con nuestros judiones, que me recuerdan mucho a los judiones de la granja, en Segovia. Lo único que voy a hacer va a ser meter ingredientes dentro de la olla a presión. Zanahoria, así, entera. Tomate. Lo único que le voy a hacer va a ser pegar un par de cortes para que suelte todos sus jugos. Ajo. Tienen un ajo fantástico aquí en Grecia. Cebolla blanca. Laurel. En un buen guiso no puede faltar. Y los huesos que teníamos del cordero. Y 2 huesos de vacuno, para que me suelte un poquito de gelatina. ¿De judíon? Comino en polvo, un poquito. Le va muy bien siempre al cordero. No demasiado, no se puede abusar del comino. Pimentón. Esto ya sí que es un poquito más nuestro. Una cosa que me ha gustado mucho aquí en Grecia, que es el vino de los pobres. Es un vino de resina, que tiene un poquito de resina de un árbol. Y le va a dar un toque así como amargo diferente. En Botrinis me han dejado un aceite espectacular. Le vamos a añadir muy poquito. Le añadimos el agua justo hasta cubrir, no más. Sal. Con alegría. Esto, si sé funcionar esta máquina, que parece que no. Así, ahí, lo tenemos. Así. Lo ponemos al fuego al máximo. Mientras se va haciendo, lo que voy a ir es preparándome mis pequeños detallitos para el plato. Ya soy Angelina. Hola, Alex. Por fin te conozco en persona. Hola, Nico. Bienvenida. Gracias. Estoy en una estrella Michelin y no puedo hacer unas alubias con cordero así como así, ¿no? Le voy a añadir pequeños detallitos que van a hacer que nuestras alubias suban muchísimo. Voy a hacer un pequeño encurtido de cebolla roja. Son pequeños pétalos. Y esto es muy fácil de hacer. 1 parte de azúcar, 2 de vinagre. Lo movemos y añadimos la cebolleta. Esto, en lo que se nos van haciendo las alubias, pues lo vamos a tener. Otro matiz que vamos a meter dentro del plato, calamata. ¿Y cómo la voy a poner? Lo vamos a hacer un poquito como con la cebolla, pero con la calamata. Ya tenemos las alubias preparadas. Vamos a ver cómo han quedado. La textura está perfecta, pero le hace falta un poquito más de sal. Voy a sacar las alubias, me las voy a dejar todas preparaditas. El caldo por un lado, que lo voy a dejar reducir un poco más. Mola el sonido, ¿eh? Ya tenemos el cordero. Y rápidamente a enfriar. Ya está frío. Nos guardamos este caldo. Lo vamos a cortar en daditos pequeños. Está muy bueno. Y le vamos a dar un calentón arriba en la salamandra para que quede doradito, doradito. Vamos a hacer de un plato muy humilde algo muy gourmet. Espera. Soy Temístocles, invitado de Peña. Hola, ¿cómo estás? Estos días he sido su guía. ¿Vuestros nombres? Yo soy Nikos, Alexandros. Y Angelina. Vamos al emplatado, los aluviones. ¡Guau! El cordero. Le vamos a poner 3 pedacitos a cada uno. Aquella no parecen unas alubias normales, ¿eh? El caldito reducido de las alubias. No demasiado caldo, lo justo para que se queden con ganas de más. Y terminamos con los matices del plato. La calamata, la cebolleta encurtida, que mirad cómo ha cambiado de color y ahora la tenemos rosa, casi fucsia. Va a dar un toque de color y una alegría en la boca cada vez que comamos un trozo. Y para terminar, 2 cosas que he visto en la cocina griega. Una, que le encantan las hierbas frescas. Y otra, y esto me lo enseñó nuestra amiga Angelina, el aceite de oliva. Hemos hecho de algo popular, algo muy gastronómico. ¡Listo! Hola, ¿cómo estás?
están mis invitados. Oh, finalmente. Voy a ir sirviéndoos. Hola, ¿Temis? ¿Hay también para ti? Por supuesto, cariño. ¿Quién te lo ha pedido, cielo? Bueno, espero y deseo que os guste, así que venga, a probar. Es el plato típico de Grecia que se llama gigantes. Fasolada, Spanish style. ¿En tu pueblo también hay fasolada? ¡Qué belleza! Una visión muy bonita de un español de la cocina griega. Yo creo que todo el mundo conoce la moussaka, todo el mundo conoce el tzatziki, todo el mundo conoce platos muy típicos, pero la fasolada era un plato que me apetecía mucho hacer porque es humilde. Las aceitunas de Kalamata te gustan mucho, ¿es verdad? Sí, me parece que dan un toque realmente bueno al plato cuando te lo encuentras, ¿no? Con una de las hierbas que he visto que también utilizáis mucho, el orégano, y que es muy divertido encontrártelo en la boca. Cuando nosotros los griegos comemos fasolada, siempre tenemos un poquito de cebolla al lado, entonces lo tienes adentro de este... Todo dentro del plato. Me he informado bien. Es una visión muy bonita de la fasolada. Aprendes rápido. Charlando ya no de cocina, sino un poquito de Grecia. Me voy de Grecia, la verdad que muy agradecido por cómo es la gente, cómo me han abierto las puertas de su casa, cómo me habéis mostrado todo lo que tenéis y esto me ha hecho aprender muchísimo. Creo que la filosofía es la misma, no solo los ingredientes. Sí, es muy parecida a la española, ¿no? Sobre todo, nos parecemos mucho en que nos gusta sentarnos a la mesa y disfrutar de la comida. Nos gusta la buena comida en buena compañía. ¿Qué visión tenéis ahora mismo de la cocina griega? Los últimos años se ve un gran cambio en la gente hacia la calidad de los productos. La base de la cocina. Yo veo una diferencia en los últimos años, que la gente prefiere las comidas típicas de Grecia, porque la comida griega no es solamente moussaka y souvlaki. Hay ingredientes como los chefs, ustedes pueden utilizar y hacer maravillas, como este plato, chef. Gracias. Para que cambie la gastronomía en Grecia, tiene que cambiar la mentalidad. Tenemos que aprender de nuestras tradiciones. Traer a nuestros platos nuestros recuerdos infantiles. La tradición es un camino difícil con bonitos recuerdos, montañas y flores. No podemos cambiar el paisaje, pero podemos elegir otro camino. Nikos es un poeta. Sí, es lo que estaba pensando. Yo espero que os haya gustado. Muchísimo. Gracias, chef. Muchas gracias, chicos. Salud. Gracias. Salud. Salud. Me llamas.